Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Qué alegría seguir en esta cuarta semana de Pascua. Y en este contexto hablamos de lo que la palabra hoy nos propone. En el capítulo 10, versículos 22 al 30 del Evangelio según San Juan. Primer momento, lectura del texto. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: les he dicho, y no creen. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia, la asistencia del Espíritu Santo y digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de tu gracia, de tu amor y de tu presencia. Amén. Primer momento, hemos proclamado el texto. ¿Qué dice el texto? Varias lecturas, volvemos a él. Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué dice Juan? Que estaban celebrando. ¿Cuál de las fiestas? ¿Qué tiempo era? ¿Quiénes se acercan y qué le preguntan a Jesús? Jesús, ¿cómo le responde? ¿Cuáles son las expresiones, las imágenes que utiliza? Y la relación con el Padre. ¿Cómo sigue hablando de esta relación? Miremos todos los elementos, son importantísimas las palabras de Jesús para que sigamos en este contexto del buen pastor. Segundo momento, meditación. Querido, hoy que meditemos el fondo de la ciudad de Manizales, el lado oriental, Nevado del Ruiz, Parque Natural de los Nevados. Aquí está el Nevado de Santa Isabel, 5.300 metros. Nevado del Ruiz, un poco opaca por la capacidad del celular, pero ahí está despejada, aquí hay parte de la nieve, y atrás está, ahí encima está el volcán Arenas, que en estos días estuvo emitiendo ceniza. Y hace muchos años pues hubo una tragedia muy triste en Colombia, sobre todo para el otro lado que va hacia el río Magdalena. Pero este es contexto de la ciudad de Manizales, de este lugar, y con esa referencia geográfica, qué bueno que sigamos hoy hablando de aquel que ha creado el universo y de aquel que es dueño de todas las cosas. En fondo, toda esta capital, Manizales, capital del departamento de Caldas en Colombia. Seguimos en este capítulo 10 de Juan y seguimos escuchando a Jesús con la referencia a las ovejas y a él como pastor. Pero la situación que se nos pone hoy, en el comienzo se nos habla de que se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Y la fiesta de la dedicación es nada más ni nada menos para los hebreos el recordar aquel pasaje donde Judas Macabeo y los macabeos retornaron otra vez el control del templo que había sido profanado por Antíoco IV Epífanes, año 180 a.C., y en un contexto difícil donde se profanó realmente. Se trató de instalar toda una cultura helénica y para los hebreos eso fue una profanación, y después de recuperar todo el templo hicieron una fiesta de la dedicación que la celebraban los judíos. Ese es el contexto de la gran fiesta y de la celebración. Entonces los judíos siguen rodeándolo y siguen preguntándole. Hoy la pregunta es: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Tú eres el Mesías,
dínoslo francamente. Ustedes y yo sabemos que si algo ha dicho Jesús desde el principio es cómo Él es el enviado del Padre. Cómo las obras que Él hace la demuestran. Cómo los judíos no lograban comprender el tipo de mesianismo que traía Jesús. Y ese es el gran dilema, y siguen ellos tratando de no querer entender, de no querer comprender. Porque todo lo que ha hecho Jesús y lo que ha dicho hasta ese momento ha hablado claramente de que nadie puede hacer lo que Él hace y de las obras de Dios como verdadero pastor, y Él es el verdadero enviado, y en este caso el pastor. Porque para los que estaban escuchando tendrían que conocer claras las referencias del Antiguo Testamento de Dios como pastor. Si ustedes van y miran, hay una idea común como Yahvé Dios es el pastor de su rebaño. Y miramos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Sobre verdes praderas reposo, hacia fuentes tranquilas me conduce. Ustedes y yo escuchamos ese salmo y nos anima a tener una paz. El Señor es mi pastor, nada me falta. Los hebreos lo recitaban, y con alegría y con gozo. Hacia fuentes tranquilas me conduce. Imagínense, eso es Antiguo Testamento. Y ustedes y yo hemos escuchado en la segunda lectura del domingo, Apocalipsis 7, del 14 al 17, que decía como el cordero que ha sido inmolado, pero que está vivo porque está resucitado, los apacentará y los conducirá. Había sido de pastor, pasó a cordero, y otra vez Él va a ser pastor y apacentará hacia fuentes de agua vivas. Acabamos de escuchar Salmo 23, hacia fuentes tranquilas me conducirá. Pues ya cuando Él ha vencido, se ha confirmado que Jesús es el pastor, tenía que venir, y es el que nos conducirá hacia las fuentes tranquilas, porque dicen, nos guiará, conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos. Es una visión que cumple toda la promesa del Antiguo Testamento. Si seguimos hablando en el Antiguo Testamento, Dios había dicho, Isaías 40, versículo 11, como un pastor que apacienta su rebaño, recoge con sus brazos los corderos, los lleva junto a su pecho y cuida de las ovejas madre. Esa imagen de Dios tan bella. Es el pastor que apacienta al rebaño, a los corderos los toma en brazos y cuida a las ovejas, que son madres, que van a ser las que produzcan más ovejas. Es un pastor preocupado por su pueblo. Y en Ezequiel 34 hace una gran promesa. He aquí que yo mismo cuidaré de mi rebaño. Ya Dios venía anunciando que suscitaría un solo pastor. Pues ellos, los que están delante de Jesús, deberían retomar ese Antiguo Testamento que lo conocen, porque los que le preguntan esto normalmente son los que son los doctos de la Torá y los doctos de los escritos del Antiguo Testamento, y deberían reconocer que en Él está el prometido. Dios lo prometió. Él mismo vendría a apacentar a su pueblo. Y Jesús es Dios en persona, es el Hijo de Dios, es el enviado del Padre. Pero ellos no quieren comprender. Ese es el gran contexto, pues, para que nos ubiquemos en esta meditación. Y lo importante es que Él no solo es el pastor humano que da la vida por las ovejas, pero muere y no puede pasar nada. En cambio, Jesús da la vida y sigue vivo, y es el pastor eterno que sigue cuidando los rebaños eternos que le ha dado su Padre. Y por eso entonces aquí, como Jesús está remitiendo a que se los ha dicho y no creen, y esas obras las hace en nombre de su Padre, pues verdaderamente el que conoce a Dios es aquel humilde y sencillo de corazón que escucha la voz de Dios en el alma, en la conciencia, en el entendimiento, en lo más íntimo del corazón, en el espíritu con minúscula, y escucha la voz de Dios y lo sigue, y reconoce quién es Yahvé y quién es Jesús enviado del Padre, y entonces por eso comprende el verdadero mesianismo de Jesús. Que ustedes y yo hoy, bajo esta imagen que seguimos continuando en este martes, domingo, lunes y martes hoy también, escuchemos, que seamos de aquellos que hemos escuchado la voz del pastor, aquel que nos ha dado la vida eterna, el único que puede dar la vida eterna, y que no vamos a perecer porque nadie podrá arrebatarnos de la mano del Padre. Porque el Padre le ha dado a Jesús todo.
lo que el Padre le ha dado es más grande que todas las cosas. Pues el Padre es el Creador, con el Hijo y el Espíritu, y le ha dado al Hijo nada más ni nada menos que la redención del hombre, y le ha dado toda la potestad y el poder. Y por eso nosotros en esta época lo reconocemos como el único pastor. Seguimos revisando con énfasis entonces con la palabra en meditación, si reconocemos a Jesucristo como el único pastor eterno, como el único pastor de nuestro redil en el corazón. Si verdaderamente consideramos a Dios uno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Termina afirmando hoy otra vez el Evangelio: el Padre y yo somos uno, que eso era un escándalo para los hebreos. Pero no nos dejemos arrebatar de la mano del Padre. Si le respondemos y si creemos y si vivimos en esta fe, nadie nos podrá arrebatar. El único problema sería que nosotros mismos, cediendo ante ciertas actitudes, bajemos en nuestra fe, no continuemos la búsqueda de Dios y nos dejemos arrebatar de las manos de Dios. Si es por Él, nadie nos podrá arrebatar. Pero ustedes y yo, ¿cómo respondemos y cómo somos fieles a ese querer permanecer en Dios? Porque Dios nos da la fuerza para triunfar sobre las acechanzas del mal, sobre lo que nos hace daño en la vida. Y hay uno que es, en ese sentido, pues el mal y personificado en Satanás. Pero Dios tiene la fuerza de cuidarnos como la imagen que escuchábamos ahorita. Qué bueno que la guarden en esta meditación, que es aquel pastor que recoge en sus brazos los corderos. Y ese pastor se hace matar y no se los deja arrebatar. Y este pastor que murió tiene la vida y da la vida a todos para que no nos dejemos arrebatar de las manos del Padre. Pero que nosotros tengamos la fuerza de querer ser corderos, de ser ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Que podamos seguir meditando cómo el Mesías deja el alma, pone la vida, da la vida. El pastor muere, no puede defender ya un rebaño. En cambio, Jesús sigue vivo. Ustedes ven que en el Apocalipsis la imagen es el cordero degollado, pero en pie, está vivo. Y ese cordero va a seguir apacentando hacia fuentes tranquilas, hacia ríos de agua viva. Entonces, el falso pastor, lo hemos meditado, ese no piensa sino en sí mismo y es incapaz de dar la vida. Pero Jesucristo ha dado la vida por usted y por mí. Ha arriesgado su vida por mí. Tengamos esto para nuestra meditación. Ha arriesgado, no solo la arriesgó, la dio. Por mí, por mi familia. Si nosotros comprendiéramos esto y lo viviéramos, la vida tendría otro sentido. No significa que vamos a dejar de sufrir y momentos duros. Significa que tenemos el respaldo más grande, que es el de Dios. Y podemos enfrentar la vida. San Pablo ya nos ha dicho en Romanos 14, 15 y en Corintios 8, 11, es un hermano por quien Cristo ha muerto. Todos, por todos murió Jesús, por todos ha dado la vida. Pero ¿quién escucha la voz? La que quiere ser oveja de su rebaño. Ustedes y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Somos apacentados por el único cordero. Que hoy verdaderamente no seamos tercos como estos judíos que habían visto las obras de Jesús, que son las obras del Padre, y no querían ser ovejas de su rebaño, teniendo toda la preparación del Antiguo Testamento. Si ustedes y yo hoy reconozcamos con esta imagen todavía del cordero y del pastor que viene a apacentar a corderos y a ovejas, escuchemos hoy la voz y no nos dejemos arrebatar de las manos de Dios. Que las ambiciones, que los egos, que la soberbia, que las prepotencias, que las actitudes, que la lujuria, que las pasiones presentadas en muchas formas, que las esclavitudes no nos arrebaten de la mano de Dios. Dios hace todo por protegernos, como una leona cuida a sus crías y a sus hijos, y como una madre da la vida por los hijos, pero en este corazón de Dios, que es como el del Padre, ya explicado, y como el de una madre, pues podamos verdaderamente comprender cuánto Dios nos protege. Pero en la voluntad libre, voluntad del hombre, cómo nos fortalecemos para blindar esta protección que Dios nos da. No nos dejemos arrebatar de las manos de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque eres el pastor del rebaño. Te damos gracias, Señor, meditando Isaías 40, 11, porque tú eres el pastor que nos carga a nosotros los corderos en sus brazos.
y cuida de las ovejas madres del rebaño. Protégenos, Señor, y guíanos para que no nos alejemos de ti, que escuchemos solo la voz tuya, Pastor eterno, Señor Jesús, que no nos dejemos arrebatar de las manos. Nosotros sabemos que tú tienes el poder para que el mal no nos haga daño, pero que tú cuentas con nuestro libre albedrío, que podamos hoy decidir no abrir puertas y no dejarnos arrebatar de tu presencia. Hoy colocamos a nuestras familias, a esta generación, al mundo entero, para que esta generación no se deje arrebatar de tu mano, para que nuestros países, ciudades, no se dejan arrebatar por pasiones humanas, por poderíos, por famas humanas pasajeras, por avaricias, por lujurias, por envidias, por todo lo que intenta fomentar aquel que se presenta como un falso pastor, pero es un lobo que entra, no por la puerta. Él ya está vencido, nosotros lo sabemos y te damos gracias, Señor, pero danos la fuerza para seguir optando por ti y no dejarnos arrebatar de tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. He tenido momentos donde me he sentido como arrebatado de la presencia de Dios, pero tengamos claro, no es Dios quien... Dios tiene la fuerza para cuidarnos, pero es que a veces nosotros decimos que llamamos a Dios, pero queremos ir en contra de Él y ya en la libertad humana Dios respeta la libertad. Hemos tenido momentos de alejamiento de Dios que hemos sentido como si nos hubiéramos arrebatado, o estamos pasando ese momento. ¿Cómo protegernos de esa situación en nuestra libertad humana, con un espíritu en el alma, en el centro del ser, que invoca a Dios con una voluntad fuerte, que quiere hacer el bien? Esa es la voluntad de Dios, buena, perfecta, agradable, con una conciencia purificada de llamar bueno lo que es bueno y malo lo que es malo, para no dejarnos arrebatar la pureza del corazón, la recta intención del alma, la íntima intención del alma. Porque el enemigo y el lobo se mete a cambiarlo, el bien y el mal, y va creando una tiniebla en el corazón, y esto hace que como que nos apartemos por nosotros mismos de Dios, y Él siempre está como el pastor rescatándonos, cuidándonos, llevándonos a verdes praderas y hacia aguas de agua viva. ¿Cómo hacer para escuchar la voz del pastor y permanecer en su voz y vivir protegidos sin dejarnos arrebatar de la presencia del Padre? Gracias por todas las respuestas que nos dan ahí en el chat, por todo el participar, por todo lo que nos puede aportar cada uno con su riqueza y con el conocimiento de la palabra que el Espíritu les da a cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.